Nota del archivista. Universidad de Salamanca 2019. El siguiente documento fue hallado dentro de un muro falso durante la restauración de la antigua abadía de San Prudencio, en Álava. Está redactado en latín vulgar, con pasajes en castellano antiguo. Se presenta aquí una transcripción adaptada. La aldea mencionada, Valdenegro, no aparece en ningún censo, mapa ni registro eclesiástico conocido del Reino de Castilla. Escribo esto con mano que ya no obedece al juicio sino al espanto. Quien halle estas páginas ha de saber que no son obra de un loco, aunque acaso la locura sea ya lo único que me separa de aquello que vi. Pido al lector que no busque esta aldea. Fue borrada por razón justa, si es que la razón puede aplicarse a lo que allí aconteció. En el 19º año del reinado de don Alfonso, cuando la gran pestilencia devoraba Castilla, y los caminos se llenaban de carros con muertos que nadie reclamaba, el obispo don Gonzalo recibió una carta sin sello. Venía escrita en tinta de color pardo, con letra torpe, y decía solamente esto: en Valdenegro ya no muere nadie. Venid y ved. Don Gonzalo entendió aquello como blasfemia o locura. No obstante, me ordenó partir con 2 hombres de armas y un fraile dominico, Fray Esteban, hacia la comarca donde supuestamente se hallaba dicha aldea. Debíamos confirmar su existencia, pues no figuraba en los libros del rey ni en los registros de diezmos de la diócesis. Y sin embargo la carta había llegado. Tardamos 11 jornadas. Los caminos estaban desiertos. En cada villa hallábamos puertas marcadas con cruces de cal, y el olor a carne quemada que para entonces ya me resultaba tan familiar como el incienso. Fray Esteban rezaba sin cesar. Los hombres de armas apenas hablaban. Encontramos Valdenegro al fondo de un valle sin nombre, rodeado de encinas tan viejas que sus ramas se entrelazaban sobre el sendero como los dedos de un hombre en oración. Lo primero que advertí fue el silencio. No el silencio de un lugar abandonado, sino el de un lugar que escucha. La aldea existía. Tenía una iglesia pequeña, casas de piedra y barro, un molino junto a un arroyo de aguas oscuras, y tenía habitantes. 43 almas, según conté después. Pero algo en ellos estaba profundamente torcido, aunque no sabría precisar qué era. Se movían con lentitud. Sonreían cuando nos vieron llegar, mas sus sonrisas no alcanzaban los ojos. Parecían actuar como quienes recuerdan vagamente cómo debe comportarse una persona, pero han olvidado la razón. El que se presentó como alcalde, un hombre llamado Pedro de Valdenegro, nos recibió con cortesía excesiva. Dijo que la aldea llevaba allí desde tiempos del rey Fernando, y que pagaban sus tributos a un señor cuyo nombre pronunció de manera que ninguno de nosotros pudo retenerlo. Le pregunté por la carta. Me miró largamente y respondió: nadie aquí ha enviado carta alguna. Fray Esteban fue el primero en notar lo que yo tardé 2 días en comprender. Me apartó junto al muro de la iglesia y me dijo con voz quebrada: hermano Martín, no hay cementerio. Recorrí la aldea entera. Tenía razón. No había camposanto, ni cruces, ni lápidas, ni fosa común. En plena pestilencia, en una aldea de 43 almas, no había un solo muerto, ni reciente ni antiguo. Pregunté a una mujer vieja dónde enterraban a sus difuntos. Me miró como si la palabra le resultara ajena y dijo: aquí nadie se va. La tercera noche, uno de los hombres de armas, Rodrigo, despertó gritando. Dijo haber visto a una niña de pie junto a su lecho que le sostenía la mirada sin parpadear. Cuando encendimos el candil no había nadie, pero en el suelo de tierra quedaban 2 marcas pequeñas, como de pies descalzos, hundidas con un peso que ninguna criatura debería poseer. Al 4.º día intenté celebrar misa en la iglesia. El altar estaba limpio, la cruz en su lugar, todo en aparente orden.
pero cuando abrí el sagrario lo hallé vacío. No había hostias consagradas. Le pregunté al alcalde cuándo había sido la última vez que un sacerdote había visitado la aldea. Respondió: «Aquí no necesitamos sacerdotes». Y sonrió de aquella manera que ya he descrito, con los labios pero no con los ojos. Fray Esteban quiso marchar esa misma noche. Yo también. Pero Rodrigo había enfermado, no de peste, sino de algo distinto. Permanecía despierto con los ojos abiertos, sin hablar, sin comer, sonriendo como ellos. Lo dejamos allí. Que Dios me perdone, lo dejamos allí. El camino de regreso duró 7 jornadas menos que el de ida, como si el valle nos hubiera escupido. Fray Esteban no volvió a pronunciar palabra en lo que le restó de vida. Murió antes de Cuaresma, en silencio, mirando un rincón vacío de su celda. Informé al obispo don Gonzalo de todo lo acontecido. Su excelencia escuchó con semblante de piedra. Después ordenó 3 cosas: que se eliminara cualquier mención de Valdenegro en los registros diocesanos, que se enviara aviso al escribano del rey para que hiciera lo propio, y que yo no volviera a hablar de aquel lugar mientras viviera. He cumplido mi promesa hasta hoy. Pero la pestilencia ha llegado a nuestra abadía y sé que moriré antes del alba. Y antes de comparecer ante Dios necesito dejar constancia de una última cosa que no confesé al obispo. La última noche en Valdenegro salí a orinar junto al arroyo. La luna estaba alta y su luz caía sobre el agua oscura. Y en la ribera opuesta los vi, no 43, sino cientos. De pie, inmóviles entre las encinas, mirándome. Hombres, mujeres, niños, todos con la misma sonrisa. Algunos vestían ropas que no eran de este siglo, sino de tiempos mucho más antiguos. Y entre ellos, ya al fondo, apenas visible, distinguí a Rodrigo. Llevábamos allí solo 4 días. No sé qué habita en aquel valle. No sé si es obra del maligno, o si es algo anterior a él, algo que estaba en la tierra antes de que se pusiera nombre al mal. Solo sé que Valdenegro no fue borrada de los registros porque no existiera. Fue borrada para que nadie la busque. Que Dios se apiade de quien encuentre estas líneas y le conceda la gracia de olvidarlas.